ahora sí que nuestro 9/11, literal. Sí. Lo que vimos el 11 de septiembre fue la cereza del pastel de qué es el López Obradorismo. Esto es más o menos como lo mismo, pero jugando con un poder entero de la federación, con la inestabilidad social y política que eso puede generar. Déjenme ir rápido con estas palabras en mi boca. Bueno, también, y todo mundo, a ver, tu artículo es uno de los más leídos. ¿Venimos a debatir temas públicos o a debatir sobre mi forma de hacer periodismo? Porque si quieres debatimos la tuya, no es forma de hacer también periodismo. podemos debatir tu forma de hacer periodismo. Yo no creo que tú hagas periodismo. Tú no eres periodista. Ya estamos aquí. Hernán Gómez, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Juan Ignacio Zavala, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Pues hartas cosas en la mesa, entonces, bueno, pues primero ya está la reforma al Poder Judicial. Es la mesa número 845,000 de este país que habla de la reforma al Poder Judicial, pero bueno, hablemos del tema. Hernán. No, lo que pasa es que es un tema que amerita más de una discusión. Yo creo que 845,000. El propio Ricardo Rafael decía hace unos días cómo desde el periodismo fallamos todos en alertar sobre la gravedad de una cosa como esta. Todos ustedes, y ¿no? Cuando, yo creo que todos en general, ya vemos la letra chica de la reforma, o sea, cómo quedan algunas cosas, dices, es que, a ver, ¿se acuerdan ustedes cuando se criticaba mucho al gobierno de, por ejemplo, de que no habían empezado programas sociales sin reglas de operación, y esto a todo el mundo le pareció un escándalo? Y bueno, y algunos decíamos, bueno, pero no es tan grave porque pues, las reglas de operación al final luego las haces, en fin. También son muy constreñedoras, etcétera. Esto es más o menos como lo mismo, pero jugando con un poder entero de la federación, con la inestabilidad social y política que eso puede generar. O sea, por ejemplo, ya que te pones a ver, ayer hablaba con una magistrada y me decía, fíjate que está muy preocupante porque aquí no va a haber un periodo de transición. O sea, terminan los anteriores y hay 15 días en las que prácticamente no va a haber jueces. O sea, la mitad de los jueces y magistrados del país no van a poder operar esos 15 días. Porque de que toman protesta a que se les asigna un circuito o un juzgado, van a pasar 15 días. Y bueno, tú dices, 15 días, ¿qué más da? Pero en 15 días pueden pasar muchísimas cosas. ¿Cómo puede ser que la reforma no haya previsto ese tipo de cosas? Y así hay varias cuestiones, como por ejemplo, cómo va a ser la elección. Fíjate, a ver, tú hiciste se van a una elección sin leyes secundarias. No, o sea, el INE ya empieza en unos días a operar. Está hecho esto un relajo y hay muchas mesas y análisis técnicos para quien lo quiera ver. Pero tú decías hace rato algo también, Juan Ignacio, o sea, no fue culpa de todos, dijiste, fue culpa de ustedes, señalabas Hernán. Sí, que es claro. Tanto así que en un artículo de Hernán publicado el domingo, que citó Sarmiento. Bien podría. Te citó hasta Sarmiento. Bien podría haberse titulado Lágrimas Chairas, ¿no? Pues lo que asume realmente es la culpa de que ha tenido ese sector pro-obradorista, pro Claudia. Ni modo, así son las cosas, se toman posiciones en la vida y pues te va bien, te va mal, lo que sea, pero esto es así. Pero a mí me parece que es muy relevante. Pues decir que se necesita valor para escribirlo así como lo hizo Hernán para publicarlo, lo reconozco, no es fácil estando en una posición ideológica determinada, conociendo a la gente que forma parte del movimiento, conociendo cómo son, ¿no? Pues peor aún, ¿no? Entonces, pues creo que tiene muchas veces más valor una autocrítica que una crítica del otro lado, ¿no? Y en ese sentido me parece que es muy pertinente la autocrítica y la crítica de el López Obradorismo que hace Hernán. Sin embargo, sí hay que decir unas cosas, no se vale generalizar, porque los que estábamos del otro lado dijimos, está hecho con las patas. Eso no está bien, porque ahorita dices esas cosas, todavía nos falta, ¿cuántos juzgados van a cerrar? Yo me iría todavía a otra cosa, Juan. Espérame, ¿cuántos juzgados van a cerrar? Porque hay los que tienes. Todos, sí. ¿Cuánto va a tardar la justicia en llegar cuando ya se suspendió quién sabe cuántos meses, cuando se va a suspender otros tantos en los que llegan los nombramientos? ¿Cómo se van a hacer? ¿Cuánto se van a tardar los expedientes en trasladar de un juzgado al otro? ¿Qué es lo que va a hacer? Si no va a haber una transición en forma, lo que va a hacer está sujeto a que los jueces quieran entregar va a ser y hacer una transición en forma, pero pueden no querer. Va a ser un verdadero
desastre. Quienes Y creo, hacemos- que aquí, Ajá. espérame, creo que aquí hay algunas cosas que me gustaría comentar del artículo de Hernán, ¿no? Hay una palabra interesante, ¿no? Que tú dices que hubo cosas que soslayé. Sí, yo creo que eso es parte del problema Ujú. en los pro López Obradoristas. Y de un lado, viene con la polarización, tampoco creo que es fruto de mentalidades individuales, pero soslayar la manera de ser para no afectar un liderazgo o Ya. por creer que se afecta ese liderazgo, tiene consecuencias fatales. Entiendo que la necedad opositora, porque se necesita ser necio para Sí, ser sí, sí. Opositor, eso pues, todos lo sabemos. Claramente. ¿no? Pero sí, cómo pudieron nublarse ante un movimiento estrictamente de venganza del presidente. Tú citas, Hernán, que hay una máxima obradorista que decía que el poder es humildad y que ves que esto no ha sucedido así. Por Dios. ¿En serio se van dando cuenta con la reforma judicial así? Es que creo que lo que estamos viendo es lo que vimos la semana pasada, el 11, ahora sí que nuestro 9/11, literal. Sí. Lo que vimos el 11 de septiembre fue la cereza del pastel de qué es el López Obradorismo, de qué se trató el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de qué se trata ese liderazgo, quién es este señor, y es eso, es un hombre soberbio, es un hombre vengativo, es un hombre lleno de odio y de veneno. Por eso esa sensación que, fíjate, dice Hernán, tristeza, desilusión y hasta culpa. Yo no veo por qué tengas culpa, la verdad. No, ni votaste, ni decidiste, ni hiciste la reforma, pero tristeza y desilusión, pues es cuando uno se ilusiona. No hay que ilusionarse con estas cosas. Entonces sí, me parece que el daño que se le hizo a la República, yo insisto, seguiremos siendo República, bananera, pero República, y quitando a un poder judicial sin medir, porque, por favor, todo lo que ha querido hacer López Obrador, A ver. puede estar bien en Ajá, su a ver, cierro, ¿puedo que contestar? puede estar Ajá. bien, espérame, en su diagnóstico, en sus intenciones. Es un desastre cuando lo trata de implementar. Se trate de las vías de un tren, se trate de cerrar un aeropuerto, ahí hay el se tema, trate la de una implementación. cuestión judicial. Entonces, ¿cómo iban a apostarle a tirar y quitar un poder de la nación? Déjame ¿no? rápido a este tema, Juan Ignacio. Para que lo implementen en la 4T. Déjame por amor de rápido Dios. con este tema, porque déjame estaba rápido con haciendo este tema, Hernán. interpretaciones de mi artículo, Déjame rápido Bueno, con pues este tema. palabras en mi boca. Bueno, también, no, y unas todo que no mundo, dije. y todo Bueno, mundo, a ver, tu pero artículo claro, es uno de los más sí, leídos. pues De sí. hecho, es el más leído en el ¿Para qué lo Universal. No sé publicas si si te no lo quieres que dijeron, se interprete? pero es el más leído en el Universal desde hace un rato. Sí, no, me dijeron que andaba bajo de lecturas. Pues créeme que no. pero Totalmente normalmente. No. No, Normalmente con este. a lo mejor, pero Con en este. particular es uno de los que más se La movieron. gente se estaba No, no es riendo cierto. muchísimo. Sí, sé te que me retuiteó leen, sí sé que me Calderón, Te retuiteó Calderón. Bueno, güey. Ese fue un éxito yo qué brutal. culpa Pero, tengo. a ver, Es espérame. que Yo ese es quiero poner algo. que Dame simplista un segundo, se ha Hernán. vuelto la discusión pública en este país. No, Dame un permíteme. segundo, No, dame es un que yo sí segundo, quiero decir una cosa. Dame un segundo, te Bueno, lo juro. tú eres el moderador, Es tú un mandas. segundo. A Además ver, es su lo que programa. decía es, ya ves, lo que Es dice el Juan dictador Ignacio es aquí. importante. La Yo soy deriva el Es el autoritaria. dictador. demócrata de MBS. Soy La el deriva Hitler autoritaria. radiofónico, la deriva autoritaria. Eso fue lo que advirtieron todos los opositores. Pues eso sí. Eso la verdad. decían que López Obrador era un peligro y que tenía afán autoritario y que se iban a acabar los contrapesos. ¿Sientes que eso pasó, Hernán? Solamente lo quiero poner en la mesa ya. A ver, lo que yo es que siento que hay mucha gente interpretando mi texto más o menos como le viene en gana y algunos diciendo que yo ya rompí con el obradorismo y entonces vi la luz y me di cuenta que sí era un Hugo Chávez. No. No, pero el obradorismo seguramente ya rompió contigo. Bueno, Eso una sí, parte, eso fíjate, créeme que va a pasar, fíjate sí. que no es tan así. Una parte del obradorismo, la parte fanática sí, pero luego yo he recibido mensajes de legisladores de Morena que me dicen, qué valiente artículo, yo hubiera querido votar en contra, no pude, había mucha presión, ¿Cómo es había posible que alguien muchos diga eso? legisladores contrariados con esa reforma. Pues que lo pongan en Twitter El como problema Calderón. es que, Pues el sí. problema es que, bueno, pero mira, el problema es que el liderazgo de López Obrador es tan fuerte que termina siendo un problema porque oponerse a la reforma o cuestionar la reforma Amigo, date se cuenta, volvería se les dijo. en cuestionar o oponerse a López Obrador. Se les dijo, se les Y advirtió. quiero decir una cosa, he estado hablando con integrantes del equipo de Claudia y hay mucha preocupación por esta reforma. O sea, yo creo que la propia Claudia
es muy escéptica. ¿Quién querría empezar su mandato con este nivel de inestabilidad política y económica? No, fíjate, yo creo que no. No, fíjate que yo creo que sí. Y yo lo que digo en mi artículo es que, a ver, yo siempre vi que López Obrador tenía una personalidad autoritaria, pero yo decía, y así lo escribí en el primer libro que escribí sobre López Obrador y en artículos periodísticos que publiqué en el Universal, yo decía, a ver, una cosa es tener una personalidad autoritaria y otra cosa es tener un proyecto autoritario. Lo que se está advirtiendo hoy con esta reforma judicial es que esto puede derivar en una suerte de autoritarismo. Porque desde que yo fui a la primaria, a mí me enseñaron que la separación de poderes era un elemento clave. ¿Y sabes qué pasa? ¿Saben qué pasa? Que lo que vamos a tener a partir de ahora probablemente, más que jueces, van a ser unos personajes. Ayer hablaba con una magistrada, por cierto, hay varios que no se van a someter a esa elección. O sea, varios que van a dar de baja. Ayer hablé con una magistrada que tiene 30 años en el Poder Judicial. Me decía, yo no voy a convalidar esto, pero más me empezaba a plantearse escenarios de cómo sería una elección. Me dice, a ver, primero, voy a debatir de qué, con quién. A ver, voy a debatir con un recién egresado de Derecho que simpatiza con Morena, que me va a venir a decir a mí que yo represento el antiguo régimen, que yo soy una corrupta, que yo, simplemente por haber estado en el Poder Judicial 30 años, asumiendo que yo soy una corrupta. La narrativa ya la tiene ganada el presidente porque ya estigmatizó a todo el Poder Judicial diciendo que todos son corruptos. Y luego me decía, o sea, para empezar eso, o sea, ¿a quién le voy a pedir el favor de que me incluyan las listas? O sea, entonces realmente, ¿quiénes van a quedar? Pues van a entrar muchos que puedan llegar sin haber hecho la carrera y van a llegar simplemente con un título de derecho y seguramente mucha militancia ideológica a favor de la 4T, que no van a ser jueces, van a ser como guardianes de la 4T, o sea, van a ser como los comités de defensa de la Revolución Cubana o los comités de defensa de no sé qué. Eso ya no es tener un poder judicial. Pero te diste cuenta hasta que te lo dijo la magistrada ayer. ¿De eso te diste cuenta hasta que te lo dijo? No, papi, no fue tan así. No, te estoy contando una anécdota. Te estoy contando una anécdota de una plática que tuve ayer. Porque vuelvo a lo que decíamos. Esas cosas se advirtieron. Porque era la reforma más regresiva en todos aspectos, más autoritaria. Pues destruye su poder de la Unión. Nada más ni nada menos. Déjame decir otra cosa que dijo Hernán. Dijo que Claudia, que el equipo de Claudia está muy preocupado. Pues mira, pues a lo mejor en sus fiestas, en sus cenas están muy preocupados. Lo que externa la señora es verdaderamente pavoroso. Yo en muchas ocasiones en este programa llamaba la atención sobre este abuso que me parece que hacía López Obrador de sus últimos días de poder con cargo a la chequera del próximo gobierno, que eso es lo que hizo con esta reforma, y que, bueno, pues que le estaban dejando un tiradero a Claudia Sheinbaum. Yo creo, dada la actitud de la señora, dadas las palabras de la señora presidenta, pues que se lo merece, que merece el tiradero que le están dejando, porque no han dicho ni pío. No se quieren pelear con López Obrador, bueno, que no se peleen, entonces pagan el costo, Hernán, pagan el costo de no pelear. En política se paga de una u otra manera. Oye, ¿no te quieres pelear con López Obrador? No te pelees con López Obrador, se entiende. Nadie le pide que se distancie de él. De eso no se trata. Pero, hombre, se pudo haber ido de vacaciones en el grito para no firmar junto con él la reforma. Porque le obligó a hacer esas cosas. La está humillando públicamente. Porque cuando vamos a decir, esta señora, ya sé que es independiente, hombre, ya sé que tiene la capacidad, sé que es una circunstancia difícil, pero el político se mide en esas circunstancias. Pues ojalá que sea independiente. Porque lo que no se vale es decir, aunque tenga valor y reconocí la publicación del artículo de Hernán, pues venir a decir, es que es una deriva autoritaria porque están desapareciendo un poder de la Unión y esto del López Obradorismo está muy mal. Oye, sí, ¿sabes qué? Nada más que faltan 2 semanas para que acabe Andrés Manuel López Obrador y tú te vienes dando cuenta. Pues también hay que pagar los costos de eso, Hernán. Mira, yo sí tengo por lo menos A ver, yo fui crítico de López Obrador desde antes de que fuera presidente. O sea, yo recuerdo haber publicado mis razones de por qué votaba por López Obrador y hablaba de sus defectos y de sus virtudes. Y cuando cumplió 100 días en el poder, escribí un artículo reflexionando de forma crítica sobre el gobierno de López Obrador.
Y en la medida en que se han hecho más o que se han cometido más errores, he sido más crítico, en la medida de lo que veo. Hoy, claro, y lo digo así, tratando de ser lo más honesto posible, creo que es muy útil y sería muy deseable que todos los intelectuales públicos, los periodistas, releamos lo que escribíamos hace 6 años, porque de la misma manera que la derecha se equivocó en montones de sus predicciones acerca de López Obrador y nunca han salido a hacer un mea culpa, la izquierda, que apoyó a López Obrador, también tiene que salir a hacer una autocrítica y decir, a ver, confiamos que López Obrador iba a ser así y así, y en algunas cosas nos falló. Y en una de las cosas que en mi opinión está fallando es en materia de democracia política o democracia liberal en su definición más clásica, que algunos de ellos creen que no hay que mantenerla. Yo sí creo que es importante mantenerla en esa definición, porque ellos tienen otra definición de democracia, que es el pueblo, la participación, las consultas, que también es democracia. Y para mí eso es importante y es un logro importante del López Obradorismo. Pero también está la otra, que es esa democracia que aprendemos en la primaria, en la secundaria y los que estudiamos ciencia política, que es la separación de poderes, que es tener un poder judicial independiente. Y ahí hay un valor muy importante que sí creo que tenemos que defender. Y quiero decir una sola cosa. Decía Zavala, esto es una venganza del presidente. Yo creo que este presidente es mucho más sofisticado que eso. No. O sea, hay una parte del orgullo. Por eso luego tienes tristeza, desilusión y sensación de culpa. Déjame terminar. ¿Por qué hablas así de una persona? Si me permites terminar. Cerramos. Yo creo que ¿por qué? Más que una cosa así, es que se me va la onda cuando te interrumpen. Dices que es sofisticado. No, es más sofisticado. O sea, yo creo que él sí quiere una transformación real del país y en buena medida la ha logrado. Y él cree que tener un poder judicial como este es un freno a la transformación del país y que hay que cambiar de ese poder judicial de raíz. Y yo coincido que el poder judicial está podrido, está lleno de privilegios indebidos, es corrupto, es disfuncional, le sirve a los ricos y no a los pobres. Todo eso es cierto. El problema es que lo que van a hacer es, aprovechándose de esas debilidades, centralizar poder porque ellos creen que ese poder les va a permitir impulsar transformaciones sociales sin ver que esto puede generar más corrupción y que además que se generan instrumentos que también la derecha va a poder utilizar. O sea, en Querétaro, en Nuevo León, en algunos estados donde la derecha es fuerte, ellos van a poner a los jueces y en esos estados no va a haber contrapesos. Entonces, ese es el tema que realmente deberían reflexionar. Y si el día de mañana llega un Milei aquí o llega un Bolsonaro, pues ¿qué van a hacer? Pues impulsar a sus propios jueces. El tema técnico da una fiaca y un sopor brutal, pero nada más para aclararlo, conozco muy bien el tema técnico. Tampoco es cierto, Hernán, o sea, con todo el respeto, en Guanajuato, en Querétaro, en los estados de la derecha o derecha maldita, no van a poner a los jueces. Al final de cuentas, los jueces ya vienen validados por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo, ya están previamente palomeados, igual que pasó en Bolivia. Ya todos los candidatos, sea el que sea, está bien. Todos tienen el visto bueno de la 4T. Juan Ignacio, ibas a decir algo. Sí, bueno, yo no sé por qué pregunta Hernán. Dice, ¿y qué va a pasar el día que llegue un Milei y un Bolsonaro? Bueno, pues ya llegó López Obrador. Y ya se va. Y ese arrasó con un poder de la federación. Arrasó con él. Hoy van a usar y el todas poder estas para personas me da... A mí me da... Hay que verlo, hay que ver lo que va a pasar. Tampoco nos adelantemos. Me sorprende que diga, bueno, es que hay legisladores que me dijeron que no podían por mucha presión, por etcétera. Pues hombre, pues no deberían ser legisladores, porque ¿sabes qué? ¿Sabes qué hicieron? Como si no hubiera de esos en el PAN, ¿sabes qué? en el PRI. No, seguramente sí, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ve cómo pasaron las reformas de Peña. ¿Sabes qué hicieron con su voto? ¿Sabes qué hicieron? Superdemocrático. Ve cómo les fue. Yo te estoy diciendo, cada quien paga sus votos. Y ve cómo le fue al PAN y cómo le fue al PRD con los votos, con las reformas de Peña. Ve dónde están. En el basurero. Ahí están. Por sus votos. Por su manera de hacer política.
Entonces, lo que están haciendo ahorita con esta manera de hacer política, con esos legisladores que se ocultan y dicen, ay, es que qué presión, con esas personas que dicen como tú, es que López Obrador está más allá. ¿Más allá de qué? Es un hombre lleno de veneno, lleno de odio, que aprovechó sus últimas semanas para utilizar una venganza personal en contra de una corte que le estuvo dando, le bateó la energética, le bateó decisiones, etcétera. Tampoco entiende. Puso un pleito político ahí, vio la oportunidad de vengarse y cambió todo. A miles de trabajadores que están en las calles, gente profesional como la magistrada que decías, que a lo mejor votaron por Morena y por López Obrador porque detestan al PAN y al PRI, porque también los vivieron, porque tienen otras cosas, que tienen derechos laborales conquistados y ganados, que llevan décadas trabajando, que llevan años tratando de superarse. A esos trabajadores, ¿sabes qué le dijo Claudia Sheinbaum? Que si van a estar en paro, que no cobren. Eso dijo la señora que se hace de izquierda. Es de izquierda. Se llama doctora. Es de izquierda. Es la doctora, no la señora. Nada más. Es presidenta. Es la señora presidenta, punto. No, yo no sé si sea doctora, eso no me interesa. Yo no me muevo con títulos. Lo que pasa es que llamarle a la señora es una manera muy despectiva y misógina de referirse. Es la señora presidenta. Neta, ese es el problema. Es la señora presidenta. No es el problema. No, otra cosa es que ustedes que adoran al becerro de oro, a las personalidades como López Obrador, dicen la doctora. La doctora. Bueno, ok, la doctora. La señora presidenta, ¿sabes qué les dijo? La de izquierda. Le digo, que no cobren si están en paro. Ella que hizo huelgas, ella que apoyó paros, ella que estaba con los sindicatos, ella es la que hace. Entonces se merece que le dejen ese tiradero. No estoy diciendo que le reclame a López Obrador, simplemente que se hubiera ausentado, porque sabía que le iban a hacer esto. Yo no tengo ni reparo. Oye, que a los Yunes, pues traidor, y hay que darle a Yunes. Y ya le van a dar cobijo. Y ya te encargaste tú de eso. Pero ustedes están aquí, me inspiran. También hay que decir algo. Nuevamente, este tipo de actitudes, Hernán, te lo digo, pues tú no puedes decir, fui crítico del obradorismo, etcétera, cuando todos te vimos besar propaganda del morenismo en la calle, besarla en un arranque. Entonces creo que eso sí limita tus cosas de, yo fui crítico, ¿no? Y por eso la gente... Bueno, ahí están mis textos, hombre. Tú quieres juzgarme por besar un poste, pues bueno, yo creo que por mis planteamientos habla lo que está publicado y ahí están mis críticas. Yo creo que lo que haces y estuvieron desde el principio. Yo lo que tú haces... Pero eres autocrítico. Yo creo que tú lo que haces es política. En tu último texto, muy autocrítico. Claro, muy haces política. ¿Te arrepientes de algo así, de salir a besar el texto, de echarle porras así, de salir a apoyar a Clara Brugada en esa campaña contra el güerito ¿cómo se llamaba? El güerito, mira. Patético ese personaje. Cálmate, que llegaba, que quería llegar a gobernar la ciudad para hacer negocios. Por supuesto que prefiero la 4T que eso. Bueno, por supuesto que besaría el poste de Clara Brugada. Con tus lágrimas, Chaira. Sigue sintiéndote triste. A ver, tengamos una discusión seria. Porque por mis críticas y por mis planteamientos, como por los tuyos, habla lo que escribiste y lo que publicaste. Y ahí están las cosas que yo dije y que habla yo publiqué. todo, Hernán. Habla lo que escribes, lo que dices, lo que hoy me pregunto si que tampoco me siento cómodo haciendo una autocrítica aquí con ustedes. No, creo que no. Porque ustedes todo lo van a aprovechar en mi contra. Sí. Bueno, pues yo estoy en un debate contigo. Pero yo sí creo que vale la pena que que los analistas, los periodistas, los intelectuales se autoexaminen. Y es algo que no se hace en México. Generalices. Entonces yo sí creo que, por ejemplo, que me tengo que autoexaminar en ciertas cosas. Por ejemplo, las posturas de López Obrador sobre organismos autónomos, pues yo sí creo que algunas las minimicé. O sea, porque, por ejemplo, sí me parece grave, por ejemplo, lo que pasó con la CNDH. O, por ejemplo, el intento de que los consejeros del INE sean electos por voto popular, otro despropósito. Entonces, son cosas que yo sí señalé, pero creo que hoy a la distancia, cuando ves este paso que se ha dado, dices, debimos ser más críticos frente a eso. No, por ejemplo, a desaparecer el ACOFES. O sea, yo creo que hay órganos autónomos que están cooptados por el poder económico y a esos yo sí creo que hay que o desaparecerlos o reformarlos. Pero hay otros que tienen una función política muy importante. El INE, el INAI, pero que hay que quitar sueldos y mil cosas. Pero esos organismos sí creo que hay que cuidarlos. Entonces, a mí me parece que en esa parte pues sí debimos ser más críticos. Fíjate. Pero es un ejercicio en el que estoy, o sea, no estoy reflexionándolo porque no es de un día para otro, es un proceso.
Es un proceso. Bueno, Culpa tú búrlate, sientes, si No, pues quieres. creo que me burlo. Culpa. Mira, viene una... Un poquito a veces sí. Culpa sí, a veces Un poquito sí. a ¿Por qué veces. sientes culpa? Pues porque como estamos educados en todos nosotros en Católicos, una lógica acá. muy judio-cristiana, pues la culpa nunca está ausente, Está ¿no? bien, En nuestras está bien. vidas. Pero, Porque yo, por eso, o sea, porque de repente sí creo que la defensa que hice del López Obradorismo, porque ¿sabes qué pasa? Esta realidad en la que vivimos te obliga mucho a tomar posturas muy contundentes, muy radicales a veces. Porque La también los polarización propios viene del medios López fomentan Obradorismo. eso. Porque también los propios medios fomentan eso. O sea, cuando tú te corres más al centro, ves pros y contras, eres más ecuánime, no haces afirmaciones tajantes, los medios no te hacen caso. Entonces tú también, pues por querer figurar en el Se debate vale ser público, a provocador, veces. hombre. Porque los medios fomentan mucho eso. Entonces, claro, yo creo que eso pasa mucho. O sea, si uno se vuelve muy centrado, los medios de repente ya te dejan de pelar. ¿Sí me explico? Entonces tú tienes que ser exagerado, estridente, porque eso es lo que vende. No me digas que no, eso No, que no, eso claro no es que lo que da vende, rating. por supuesto O sea, que sí. hemos visto los ratings de este programa. Cuando Zavala y yo coincidimos, empieza a bajar el rating. Cuando Zavala y yo nos damos en la torre y él me empieza a aventar cosas, que es lo que le pasa cuando se pone así como muy histérico. Nunca te ha aventado cosas. Sí. Ahí, el rating se va por los suelos. Mira, ¿no? Entonces también bueno, creo que eso... Te voy a decir una cosa. Ojalá nunca tengas una responsabilidad pública más allá de lo que dices, ¿no? Porque evidentemente las emociones que te embargan después de hacer algo, pues son difíciles, ¿no? Sentir culpa, tristeza, desilusión, decir que soslayaste, te preguntas si Bueno, ya tenías se volvió razón. la terapia de Hernán No, Gómez ¿cuál es la terapia de Hernán? No, pues ojalá fueras a una para que te dieras cuenta qué son las cosas que haces públicamente. Porque vienes a Yo voy decir a terapia desde los 6 años, ahí sí no hay también ningún... te felicito. Yo creo pero que el que tiene que ir a terapia de ahí eres tú. lo que tú digas. ¿Tú vas a terapia, Es que Zavala? todo es obligación de los medios. Los medios nos obligan a decir, a ti nadie te obligó. No, y no dije nos obligan, fomentan. Fuiste a las manifestaciones Fomentan de la eso. oposición a provocarlos. Te vestiste con gorra del PAN, te los pusiste provocas. camiseta Digo, rosa. vale. ¿Venimos Te a veías debatir ahí- temas públicos o a debatir sobre mi forma de hacer periodismo? Porque si quieres debatimos la tuya, No es forma Zavala, de hacer también periodismo. podemos debatir tu En forma primera, de hacer porque periodismo. yo no creo que tú hagas periodismo. Tú no eres periodista. Ok. Sigues Eres un el debate youtuber, personal, eres un ad youtuber, hominem, eres un ad hominem. tipo que tiene ciertas atracciones mediáticas y que las cumple. Escribes en un periódico porque eres una figura mediática del obradorismo. Bueno, del obradorismo arrepentido. ¿no? Bueno, podemos Entonces volver a una discusión más seria. yo sí creo que lo que estamos viendo con Hernán, no estoy diciendo que se pueda volver un movimiento, ni mucho menos. Creo que va a quedar en algo muy minoritario, porque el obradorismo ahorita está de plácemes con su jefe. Sí, claro. ¿No? Porque acabaron y aplastaron un poder No, de pues la nadie nación. se atreve Pero a bueno, cuestionar pues, nada, digamos, ahí está públicamente, la al menos. telenovela de Lágrimas Chagas, pues ahí sí. Bueno, ¿no? ese es el tema. Oigan, ese es se el nos- tema, que no se se nos va el atrevan a tiempo ya. cuestionar Pues está públicamente a cañón. López Obrador. Yo quiero cerrar la mesa nada más, pues preguntándoles qué vemos en un futuro. A mí me preocupa mucho esta deriva autoritaria, como lo que tú escribes en tu columna. Hoy se nos fue mucho hacia el tema de tu columna, Hernán. Pero sí estamos en un riesgo en donde el que no opine como yo, el que no se siente como yo digo que se debe de sentar, el que no esté en este carrilito y en este corralito. Pues a mí me está pasando. ¿Pero qué te pasa? Pues sí, Hernán. ¿Pero qué es lo que te está pasando? Y seguramente a ti te habrá pasado alguna vez Le en pasó, el PAN también, lo ¿no? demandaron. Sí, bueno, O sea, a ti también te ha pasado en el PAN, entonces, cuando uno, pues, no quiere alinearse a una ortodoxia o algo así, Ujú. es complicado, ¿no? Es complicado. Y más ahora que la 4T tiene esta sensación, están muy envalentonados, están un poquito sobradísimos. soberbios, o sea, Poquito. sí se les olvida esto de que el poder es humildad, o sea, volvamos a López Obrador de los orígenes, que para mí es la mejor versión de López Obrador, ¿no? El discurso de López Obrador. A ver, el poder es humildad. Reflexionen más sobre esa frase, amigos obradoristas, cuatroteístas, porque tiene un contenido... No, porque el presidente lo dijo para valer. O sea, yo sí creo que él está o estuvo convencido de eso alguna vez. Ah, pues, Juan ojalá Ignacio, se te quite ¿cómo nos la vemos? tristeza y la sensación ¿Empezamos de a hacer culpa. mesas de la Casa de los Famosos o qué onda? No, mira, yo creo que pues también, vamos a decirlo así, vendrá un cambio
forzosamente, no sé en cuánto tiempo, del López Obradorismo al claudismo. ¿Qué es el claudismo? No sabemos. Exacto, todavía no. No tenemos idea, no ha empezado. Así sea una silente, pues eso lo va a definir. O es lo mismo. ¿No? Eso lo va a definir. Entonces, bueno, pues esperemos eso. Creo que hay cosas y señales. El nombramiento del hijo de Andrés Manuel López Obrador para ser el número 2 de Morena es algo abiertamente... A ver, pero es abiertamente una afrenta a Claudia Sheinbaum. Y la prima Manuela Obrador va de delegada de bienestar en Chiapas. Ahí, bueno, pues ahí todos tienen... Y si queremos irnos a más, hoy MX, abrazo a Sandra Romandía, publica que el hijo de Guadalupe Tadei está trabajando con Yasmín Esquivel. Bueno, y está en la ponencia Yasmín Esquivel. Y los de Monreal también están ahí en la Suprema Corte. Bueno, los de Monreal se llevan un rato. Entonces, todo eso está. Pero ojo, eso nada que ver con que Andrés Manuel López Beltrán esté de responsable de Morena. Arriba, ¿no? Es una cuña a Claudia Sheinbaum, la mayor. Eso independientemente de que Andrés Manuel López Beltrán entra ya de lleno al circuito de la política, sí, claro. Y pues va a ser sujeto de un ojo público mucho más grande del que tenía. Pero en fin, esas son las cosas que podremos discutir. ¿Te seguimos en tu programas. Red, Juan Ignacio? @Juan y Zavala en X, antes Twitter. Estoy en Heraldo de México los martes, con Autonomía Relativa. En el país. En el país. Wow. Los sábados con Julio Patán, nada más por convivir. Y aquí en esta mesa. En el podcast también. Y aquí en esta mesa de los miércoles. Catarsis y de psicoanálisis y de tristeza. Próximamente analizando la casa de los tristeza, famosos. Culpa y desilusión. ¿Se va o no se va Arab de la Torre de la casa, Hernán? Pues un gusto estar con ustedes, como siempre. Sí. Más con Luis que con Zavala, sí. La verdad. Sí. Zavala es como algo que uno tiene que padecer todos los miércoles. Pero bueno, @Hernán Gómez B de Bueno, síganme en el canal de Hernán en YouTube, en el Universal me pueden leer el domingo, La Visita Incómoda, Canal del Congreso, Radio Centro, los lunes y los miércoles, ahí andamos en varios lados. Gracias Hernán.